Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a tratar, como siempre, de muchas cuestiones. Vamos a hablarte, por ejemplo, de los negocios en Venezuela de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cómo han despegado esos negocios. Tienen ambas una agencia de comunicación radicada aquí en Madrid, pero tienen también más cuestiones. Daremos la bienvenida a Pelayo Barro, autor de estas exclusivas y recién incorporado a nuestra redacción aquí en The Objective. Pero también vamos a hablar con Enrique Morales, nos va a contar el escándalo que se ha producido, que se ha destapado en las oposiciones de la Seguridad Social al cambiar las normas tras el examen. Las normas del juego ya no durante el partido, sino al finalizar el mismo. Un escándalo que se une a otros que, como recordarán, se han producido en otras oposiciones, como en el caso de Radio Televisión Española, que fue también muy comentado con esa filtración de las preguntas de los exámenes. Pero también vamos a abrir página empresarial para hablar con Fernando Cano de las novedades de la OPA de Talgo, que hay muchos movimientos, ha habido muchos movimientos en estos últimos días. Y vamos a abrir por último página internacional con José Manuel Calvo para hablar de la guerra de Ucrania. Arrancamos ya. Y arrancamos una semana más saludando a Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Ya hacía tiempo que no venía por aquí, te ya era hora. Te echábamos de menos. Además, esta semana hay que, pues directamente darte la enhorabuena por algo que nos atañe a todo el periódico, pero bueno, a ti en particular por ser el director de este barco, ¿no? El capitán del barco, y es, pues bueno, lo saben nuestros oyentes perfectamente y nuestros lectores. El tema Begoña Gómez en los tribunales, pues nos ha dado el juez la razón en una cuestión de hace unos meses, en verano, cuando The Objective publicó una noticia haciendo referencia a Begoña Gómez, a una Begoña Gómez que aparecía en un listado de subvenciones del gobierno que no, que eran ciertamente opacas. En ningún momento se dijo que era ni se atribuyó que era la mujer del presidente, pero ahí, pues bueno, se inició una denuncia por parte de la mujer del presidente del gobierno, que ahora ha tenido esta semana su resultado. Sí, bueno, digamos que es una batalla judicial que abrió ella, una batalla un tanto peculiar, porque nosotros hemos escrito sobre la mujer del presidente del gobierno muchas veces. De hecho, pues no sé, son innumerables las exclusivas que hemos contado sobre Begoña Gómez, probablemente sean ya un centenar, y es verdad que ella, una vez nos envió un texto de rectificación. ¿Esto de rectificación qué significa? Esto no es rectificar nada, esto es simplemente que en España se llama así, pero es lo que en otros sitios se llama derecho de réplica. Es decir, hay un derecho legal que tienen todos los ciudadanos de que si se sienten afectados por una información que les daña la imagen o la reputación, o directamente creen que no es verdadera, pues tienen el derecho a enviarle unas líneas para que el medio de comunicación incorpore su versión en la información original. Entonces ella efectivamente nos mandó su textito y nosotros lo publicamos, por supuesto, porque nosotros no tenemos nada contra Begoña Gómez. Si ella cree que hay que precisar determinadas cosas, pues se hace y punto. Y lo hacemos con ella y con mucha gente. Es decir, que esto no es una cuestión que tenga que ver con ella o que no tenga que ver con otra gente. Pero el caso, vamos a ir por partes porque yo creo que el caso merece ser explicado brevemente, pero con un poco también de detalle, porque yo creo que permite ver qué cosas tan raras pasan en España, ¿no? Primero de todo, lo que hay que decir es que publicamos esa noticia. El origen de todo es una noticia en la que nosotros habíamos publicado un viernes en exclusiva que Begoña Gómez había montado una empresa en noviembre para venderle servicios de consultoría y de asesoría a empresas sobre cómo recabar fondos europeos, los temas de sostenibilidad y todos estos asuntos. En lo que se supone que ella es experta. Una gran noticia, es decir, esto no se sabía. Es decir, nosotros destapamos que de repente desde noviembre del 23 tiene montada una empresa para asesorar a otras empresas. Y lo que solemos hacer aquí en este periódico es que cuando descubrimos este tipo de cosas, enseguida investigamos a ver si esa empresa en concreto ha recibido subvenciones, ha recibido algún contrato público, la empresa o la propia Begoña Gómez. Y mirando eso, descubrimos en un portal que hay, que es de acceso público, que es el portal de subvenciones del Estado, ahí descubrimos que de las miles de subvenciones que hay, curiosamente,
hay una que lleva el nombre de Begoña Gómez Fernández, que son los dos apellidos que tiene la esposa del presidente del gobierno, en donde se omiten, se tapan los datos de la subvención. Es decir, no se puede ver más que el nombre, pero no se puede ver ni la cuantía de la subvención, ni quién le ha dado la subvención, ni para qué ha pedido la subvención. Haciendo más comprobaciones nos damos cuenta de que puede ser la esposa del presidente del gobierno o otras 4 personas. Y nosotros lo que hacemos es elaborar una información al día siguiente de haber dado la información de que ha montado una empresa, diciendo que, curiosamente, el gobierno oculta los datos de una subvención del portal que lleva el nombre de Begoña Gómez. Entonces, en el texto, en ningún momento... Es llamativo, es que cuanto menos es algo llamativo y noticioso. A mí me parece muy curioso que de miles de subvenciones públicas con los datos perfectamente abiertos, resulte que tengan tapados los datos de una subvención que está a nombre de Begoña Gómez. Entonces, nosotros publicamos la información y en ningún momento le atribuimos esa subvención. Decimos desde el segundo párrafo que pueden ser 5 personas, que no tiene por qué ser la esposa del presidente, pero que, hombre, que nos parece llamativo, y así era el titular, que el gobierno ocultase los detalles de una subvención que lleva el nombre de Begoña Gómez. Bueno, publicamos aquello y nos cayó la del pulpo. Nos cayó la del pulpo porque esta gente que nunca lee las noticias, que simplemente se guía por el titular pero bueno, el titular está bastante claro, por cierto. Pero bueno, el caso es que los medios sanchistas nos apalearon diciendo que nos habíamos inventado que esta tía tenía una subvención. Porque, por cierto, unos días después, algunos medios dijeron que la subvención en realidad era de una señora de Cantabria, pero también tengo que decir que a día de hoy a mí no me consta que esa subvención fuera de una señora de Cantabria. Muchos medios hacen mofa con esto. Bueno, muy bien, ellos han dicho que era de una señora de Cantabria. Yo todavía hoy no tengo claro que la subvención sea de esa señora. No estoy diciendo con ello que la subvención sea de la esposa del presidente. Pero lo que quiero decir es que no está claro. No está claro. Y en todo caso, alguien nos debería haber explicado ¿por qué narices en un portal que es de acceso público, donde todos los datos están abiertos, por qué alguien ha tapado los datos de una subvención a nombre de Begoña Gómez? Esto merecería como mínimo una explicación, porque a lo mejor es un funcionario que en un exceso de celo ha decidido tapar eso, creyéndose que era la esposa del presidente. No lo sé, pero en cualquier caso es muy raro, muy raro. Bueno, lo importante... Begoña Gómez nos manda ese textito para que lo incorporemos diciendo que ella no ha recibido ninguna subvención en su vida. Perfecto, yo lo incorporo a la noticia que habíamos dado, que era de nuestro compañero Fernando Tadeo. Pero, curiosamente, para nuestra sorpresa, unos días después o unas semanas después, Begoña Gómez nos demanda ante los tribunales exigiendo que se publique el texto que nos había enviado. Pero claro, ya estaba publicado. Ya estaba publicado. Entonces, ella nos demanda pidiendo que se publique un texto que ya está publicado. Y además, fíjate tú, Rocío, cómo son las cosas, ella en la demanda dice constantemente que esto va contra Álvaro Nieto, director del periódico y tal, pero dice 3 veces que el periódico donde se ha publicado la noticia es El Confidencial. O sea, tú fíjate el corta-pega que han hecho se supone que de alguna otra demanda, porque en realidad son incapaces de poner The Objective. O sea, estaban diciendo que yo era el director del Confidencial. Bueno, y que esto se había publicado en El Confidencial. El caso es que coge en primera instancia un juzgado una juez de Madrid, y convoca un juicio. Y lo convoca el 29 de julio del año 24. Van nuestros abogados y, evidentemente, lo que hacen nuestros abogados es decir, oiga, mire usted, lo que usted pide ya está hecho, y está hecho desde el día que usted lo pidió. O sea, que no sé qué usted porque qué para pide. Eso hay unos plazos. Los oyentes sepan que hay unos plazos y se hizo de manera adecuada. Pues resulta que durante el juicio, como se dieron cuenta de que habían metido la pata, durante el juicio cambiaron la estrategia y dijeron, no, pero es que nosotros no estamos pidiendo que se publique. No, lo que nosotros estamos pidiendo es que salga en la portada. Por cierto, en la portada había salido también, pero nuestros abogados no tenían la prueba de que había salido en la portada porque, claro, ellos iban preparados para demostrar que se había publicado en el artículo. Total, que cambiaron en mitad del juicio sobre la marcha el propósito y hete aquí que 2 días después, en 48 horas, nos condenan y nos condenan a publicar el texto que ya estaba publicado.
Y claro, ¿qué pasó? La condena fue un 31 de julio. O sea, express. O sea, el lunes el juicio, el miércoles la sentencia. Y claro, ¿qué pasó? Que inmediatamente... Bueno, primero, nosotros nos enteramos de la sentencia por Twitter, porque varios periodistas o supuestos periodistas afines al sanchismo se encargan de dar a conocer la sentencia. O sea, se enteran antes que yo. Y enseguida se empieza una campaña tremenda, sobre todo en medios muy afines al gobierno, no explicando esto que te acabo yo de explicar, es decir, oye, que ella le está pidiendo que se incorpore un textito, que no sé qué, que su derecho de réplica. No. Directamente, los medios afines al sanchismo titulan directamente que han condenado al medio de comunicación que publica las cosas de Begoña Gómez y además le han condenado por mentir. Y entonces, claro, ¿qué se hace? Se hace una especie de campaña para desacreditar al periódico, pero también para desacreditar las informaciones periodísticas que han llevado al juez Juan Carlos Peinado a investigar a Begoña Gómez. Toda una maniobra, pues... Eso es, se trataba de desacreditarlo todo, es decir, oiga, esto es todo falso. Aquí no hay nada, estos tíos se lo han inventado y por eso les han condenado. Pero claro, es que el juicio no había sido por mentir, insisto, no había sido por mentir. En realidad, aún hoy tampoco sé exactamente por qué fue la condena, porque es completamente absurda. El caso es que yo anuncié, estuvieron apaleándonos durante meses, pero yo anuncié desde el primer día que íbamos a recurrir, porque era evidente que había sido un error, y efectivamente la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por 3 magistrados, este último lunes, ha emitido una sentencia en la que nos da completamente la razón, en la que absuelve al director de The Objective, en este caso yo, por la condena anterior, pero vamos, ya me la han quitado, y condenan a Begoña Gómez a pagar las costas judiciales nuestras, porque evidentemente esto no puede ser. Y el varapalo que se ha llevado en los tribunales ha sido descomunal. ¿Por qué? Pues porque el tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, lo que le ha dicho es, mire usted, esto que usted pidió estuvo hecho correctamente desde el primer día. E insisto, aquí no se ha dilucidado si era verdad, si era mentira. Nosotros hicimos un trabajo correcto, la noticia sigue publicada, no ha tenido que ser borrada, ni eliminada, ni nada, ni nadie se ha tenido que retractar. Y aquí lo que ha pasado es que Begoña Gómez ha vuelto a perder en los tribunales. Y digo que ha vuelto a perder en los tribunales porque al Confidencial le pasó una cosa parecida en septiembre y también fallaron a su favor. Por tanto, de momento en los tribunales van medios de comunicación 2, Begoña Gómez 0. Y queda por delante mucha actividad de Begoña Gómez en los tribunales, no ya con medios de comunicación, pero sí de momento no lo sé. Con su... Yo de momento lo que me gustaría dejar aquí claro es que hasta hoy, y después de esta decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, The Objective no ha sido nunca condenado por nada que haya publicado en este periódico. Ni sobre Begoña Gómez, ni sobre David Sánchez, ni sobre Ábalos, ni sobre Koldo, ni sobre nadie, ni sobre Pedro Sánchez. Por supuesto, recibimos burofaxes todos los días porque hay gente perjudicada que quiere... todos los medios de comunicación. Y que acude a los tribunales. Esto es lo habitual y están en su derecho. Esta es la democracia. Los que se sienten afectados por una noticia van a los tribunales a pedir que sean restituidos sus derechos. ¿Pero qué ocurre? Que yo, que voy a declarar a menudo y voy a juicios a menudo, pues al final, como hemos hecho el trabajo correctamente, nos acaban dando la razón, como en este caso que fue en segunda instancia. Pues ahí queda dicho, ya ustedes conocen los hechos, el trabajo está bien hecho, hay que los que se retrataron criticándonos, señalándonos continuamente durante meses. ¿Y sabes lo que ha pasado? Entiendo que rectificarán y que ellos también publicarán es que eso es curiosísimo también. Vamos a ver, cuando nos condenaron en primera instancia, la noticia desde mi punto de vista era menor, porque era condenar a un periódico porque no ha metido una frase en un texto que en realidad ya estaba metida. Bueno, a mí me parecía un tema absurdo y menor. Sin embargo, hubo 6 o 7 medios, todos muy afines al sanchismo, que con gran fanfarria publicaron la noticia, hicieron de aquello un escándalo. Y luego ha habido tertulias de radio y televisión durante semanas diciendo que es que The Objective miente y no sé qué, no sé cuánto, todo falso. Bueno, pero en segunda instancia han condenado no a Álvaro Nieto, a la esposa del presidente del gobierno, que ya me parece un poco más relevante, ¿no, Rocío? Hombre. Es decir, que condenen a la esposa del presidente del gobierno ya es más relevante. Entonces, yo digo que como mínimo,
Es verdad que si tú no has dado la primera noticia, tampoco tienes por qué dar la segunda, pero estaremos de acuerdo en que si tú has publicado la primera noticia de la primera condena, tendrás que dar la segunda condena, porque esto es el desenlace de una batalla judicial. Y digo yo que será más noticioso que condenen a la esposa del presidente que condenen a un periodista, que tampoco es muy conocido. Bueno, pues ¿sabes qué ha pasado? Que no lo ha dado nadie. Es decir, esos 7 medios de comunicación, todos súper prestigiosos, todos súper afines a Sánchez, que hicieron gran fanfarria, ahora se han callado. Se han callado. No han publicado ni una línea. Ni una línea. Y donde ha salido publicada la noticia, por supuesto ha sido en The Objective, en algún otro periódico, que lo agradezco, por supuesto, pero que no es de los afines al sanchismo. Y afortunadamente a mí me han entrevistado en la cadena COPE y en 13 Televisión, y lo agradezco profundamente, porque efectivamente este tema merecía ser explicado, porque no todos los días la esposa del presidente del gobierno pierde una batalla judicial en los tribunales. Pero mira cómo son las cosas. Pero bueno, al final esto forma parte de esa máquina mediática, ¿no?, del gobierno, que lleva desde hace muchos años nutriendo y que, bueno, pues funciona así, que además, pues bueno, esta semana también tenemos noticia sobre eso, porque Sí. esa máquina mediática del gobierno Sigue funcionando. sigue funcionando y sigue esa máquina de contratación pública. Mira, también. A ver, esto pagada es muy, por todos nosotros. Esto es muy curioso. Como yo te decía antes, efectivamente, una de las estrategias del sanchismo es desacreditar el trabajo de los medios incómodos. Desacreditar el trabajo de los medios y de los profesionales que publican esas cosas. Esto lo hemos visto continuamente. Hay que recordar que el propio Óscar Puente nos ha llamado el ojete más de una vez. ¿Y sabes quién era el inventor de la expresión el ojete? Pues un chico que se llama Idafe Martín, que en realidad se supone que es periodista, pero bueno, en 50 años de carrera no se le conoce en gran currículum, pero es cierto que se hizo muy famoso en redes sociales por insultar, porque es lo único que hacía, básicamente, a periodistas que criticaban o que publicaban informaciones incómodas con Pedro Sánchez o con el gobierno. Este ha estado durante años criticándonos, insultándonos, nos ha llamado pero nazis, con nombre y ratas, apellido, señalando con el dedo y sobre señalando. todo, insisto, no haciendo un juicio crítico de los textos o de las noticias, no, llamando ratas, Personales. nazis, feos, o sea, metiéndose con el aspecto físico de las personas, o sea, una cosa muy, muy soez y muy lamentable. Este chico acabó premiado con una columna en El País y con unas intervenciones en la cadena SER. Fíjate cómo sería la cosa que al final le tuvieron que echar de ahí, porque yo creo que efectivamente en el propio diario El País y en el grupo Prisa se dieron cuenta de que, hombre, en fin, este tipo no encajaba muy bien con el periodismo normal. Pues ¿sabes dónde acabó? En la Moncloa. Hombre, es que claro, En hay la que nutrir Moncloa. esa máquina. Le ha contratado, fíjate, como asesor el director de gabinete de Pedro Sánchez. Ni más ni menos. O sea, ahora el tío que ha estado insultando durante años a los periodistas críticos va a estar trabajando codo con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. No sabemos haciendo exactamente qué, pero nada bueno. Nada bueno. Porque evidentemente este chico lo único que sabe hacer es insultar. Es insultar. Entonces, Me parece un poco que refleja esa línea dura que Hombre, quiere reforzar el gobierno, ¿no? claro, aquí hay varias cosas que hay que decirte. Uno, fíjate también qué paradoja, Rocío. Qué gran paradoja. El tío que nos ha estado insultando durante años, diciendo que nos inventábamos las noticias, que solo publicábamos bulos, que éramos una mierda y una fachosfera y no sé qué. Bueno, pues resulta que la exclusiva de su contratación en el Palacio de la Moncloa ha sido publicada en The Objective. Es decir, una vez más, las noticias más interesantes que afectan a la Moncloa y al gobierno, ¿dónde se publican? En The Objective. No precisamente el periódico más afín al gobierno. En El País, ¿no? No, En El no, País, ¿no? no, Su no, antigua casa, no, en el porque las SER. exclusivas donde se publican es en este periódico, Entonces, tú fíjate qué gran bofetada le hemos pegado, porque el tipo que nos ha estado acusando de todo, de repente ha visto como la primera noticia que se ha publicado sobre su fichaje por Moncloa ha salido en el periódico que él considera que solo miente. Pues no, aquí publicamos noticias, querido. Y vamos a mandarle entre un saludo. otras, le mandamos un saludo. Y mira, nunca habíamos hablado de él. No. Nunca habíamos hablado de él. Nunca yo le había respondido en Twitter porque me parecía que no tenía ningún interés ni ninguna importancia, porque este es un personaje menor. Pero sí que es cierto que esta vez había que hacer una noticia porque esto ya es diferente. Al cobrar un salario público, ya es un cargo público, va a ganar
en torno a los 80.000 euros anuales, que no es moco de pavo, y por tanto ahora sí que se convierte en noticia. Es decir, esto es relevante. Y sobre todo es relevante lo que tú decías, como el gobierno, en un afán de endurecer su línea comunicativa, pues ha contratado a un perro de presa tremendo. Es decir, yo creo que esto demuestra y confirma que el gobierno ha perdido completamente la cabeza, que están completamente sin rumbo y sin nadie al volante, porque realmente no sé qué puede aportarle este chico al gobierno si no son cosas malas. Es decir, es muy lamentable que el gobierno de España... Mira, hacía el otro día un símil el director de ABC en una tertulia en la que también participé. Decía el director de ABC, mira, es que esto es como si de repente llega Feijóo al gobierno y se le ocurre contratar en la Moncloa como asesor al Vice Pérez. Entonces, claro, es que esto nadie lo entendería. Nadie lo entendería. Entonces, hombre... esto es muy lamentable, pero en el fondo es que este tío ha servido de inspiración durante años a Óscar Puente, a Pedro Sánchez, porque esto de la fachosfera fue invento suyo, bueno, un al final medio es la invento. recompensa tantos años de trabajo y Correcto, de esfuerzo, ¿no? correcto. Yo creo Es que el demuestra, mérito, la política. Rocío, yo creo que demuestra, también lo he dicho por ahí alguna vez, esto demuestra que en España sigue existiendo la meritocracia. Porque, claro, tantos méritos acumulados al final tienen premio. Oye, al fin, y fíjate que cómo es la vida. Entiéndase la ironía, que los que nos ven lo entienden Sí. probablemente, pero en realidad a veces no. Mira, hay un artículo de Carlos Padilla en nuestro periódico estos días que es también precioso, porque ha encontrado Carlos Padilla un tuit de este chico que estaba un día metiéndose con los periodistas de derechas o no sé qué y tal, ¿no? Y entonces decía, no, ya están los periodistas de derechas mintiendo y arrastrándose y tal, porque claro, lo único a lo que aspiran es a tener un carguito. Y entonces, claro, ahora va a resultar que el carguito se lo han dado a él. Se lo han dado a él. Se le ha vuelto el boomerang, ¿no? De repente. Meroteca, que es muy dura. Pero nosotros, hay que decir, vamos a dejar ya a IDAFE, le mandamos Sí, no se merecen tanto tiempo. No, le mandamos un saludo allí, que haga bien su trabajo, no sabemos cuál, pero seguro que tendremos noticias de lo que haga. Hombre, como se ponga a gestionar las redes sociales del gobierno, nos vamos a divertir una barbaridad. Vamos a estar constantemente en las redes. Sí. Hombre, a nosotros nos ha hecho un favor. Yo siempre digo que personajes como este y luego lo de los insultos de Óscar Puente y todo eso, en realidad nos han hecho un favor porque nos han ayudado a ser cada vez más conocidos. Es decir, en realidad yo estoy profundamente agradecido a Óscar Puente, al gobierno, a IDAFE, a todo el mundo, por ayudarnos a ser cada día más grandes y más leídos. Más grandes, y nosotros somos cada día más grandes porque también hemos fichado esta semana, pero hemos fichado bien, hemos fichado a un periodista extraordinario. Venga, que entre. Mira, vamos a... No, sin cortar, no cortes, que se vea que esto es directo. Pasa aquí, Pelayo. Pasa, siéntate aquí, que estamos en directo. Cuidado que todo lo que digas se va a grabar. Este señor que está aquí es Pelayo Barro y es nuestro nuevo periodista, nuestra nueva incorporación, nuestro nuevo compañero. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y la verdad es que Rocío es impresionante este tío, lo bueno que es que ha llegado y nada más llegar. Ha llegado ya del santo. O sea, ya ha abierto el periódico no sé cuántas veces. O sea, realmente es espectacular lo que ha hecho. Así que ya os voy a dejar a los dos. Vamos a darle que te lo cuente. Que me lo cuente. Haz una pausa si quieres y que te lo empiece a contar, pero felicidades y bienvenido. Pues muchísimas gracias. Porque además, tu primera semana y tu primera participación en Al Tanto. Había que invitarle al Tanto. Digo, yo quiero ya tenerte aquí para que me cuentes todos esos detalles. Sobre Zapatero, las hijas, Venezuela. Fíjate. Los negocios de las hijas. Álvaro, muchas gracias. Gracias, como siempre. Chao. Pues Pelayo, bienvenido. Me uno a todas las palabras que ha dicho Álvaro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rocío. Y gracias por estar aquí en esta primera semana. Digo, es que con las exclusivazas que has traído esta semana de Objective, obviamente tenía que invitarte al Tanto para que nos cuentes. Vamos por partes. Vamos a hablar de esos negocios de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar a Alba y Laura. Creo recordar que se llaman las hijas del expresidente
gente y que se dedicaban a los negocios de la comunicación con un perfil bajo, desde aquella aparición estelar que tuvieron hace muchos años en Estados Unidos, en esa cena, esa fotografía que todos recordarán con Barack Obama y Michelle Obama. Pero bueno, son dos profesionales que se dedican al mundo de la comunicación, tienen una empresa en Madrid dedicada a la comunicación, pero casualmente su negocio, según cuentas en tu exclusiva esta semana en The Objective, se lanza y crece y toma otro cariz a raíz de un viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela y de las reuniones de este con Maduro y con todo el régimen chavista. Efectivamente, pues todos conocíamos a las hijas de Zapatero desde aquella primera incursión mediática, digamos. Sí, lo podemos llamar así. Exacto. Pero ellas luego pues iniciaron pues sus carreras profesionales, estudiaron las dos, una estudió comunicación y otra estudió imagen y sonido, y entonces empezaron a dedicar al mundo de, pues de la comunicación y demás. Uh-huh. Hasta que en 2019 fundan una agencia de comunicación muy especializada en eSports, que son, digamos, la competición de videojuegos, ¿no? Que ha tenido un boom, además, en los últimos años. Tuvieron olfato, tuvieron verlo. Lo vieron y pues un poco enfocaron por ahí su trayectoria profesional, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta agencia, pues bueno, pues no despegaba. Era una agencia al final pequeñita, apenas eran 5 personas, era muy poquita gente, no daba beneficios, no gastaba mucho, pero tampoco tenía muchos ingresos. Hasta que a partir de 2021 a 2023 se producen varios hitos, que son los que hemos ido contando esta semana en The Objective, que hacen que la agencia despegue totalmente hasta alcanzar los 400.000 euros de despegue hasta alcanzar Venezuela también. Efectivamente, despegue y aterrice en Caracas, ¿no? Entonces, pues lo que contamos es la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas que no me falle el dato, en enero de 2023, ¿vale? Es un momento bastante delicado para el régimen de Maduro, porque necesita limpiar su imagen internacional, está un poco, de aquella manera, son un poco parias, sobre todo en Latinoamérica, donde siempre habían tenido buenas relaciones, pero ahora están un poco apartados, ¿no? Se les piden pasos hacia la democracia, unas elecciones, se piden una serie de cosas. Y ahí es cuando entra en escena en el Palacio de Miraflores, con Nicolás Maduro, con Delcy, entra pues Zapatero. Las imágenes que muestran las televisiones venezolanas son pues de alegría total, amistad. Una acogida con todo el boato, como si de un presidente en activo prácticamente se tratase. Un líder internacional, ¿no? Un líder de los pocos que quieren vincular su imagen a Venezuela. Zapatero nunca ha tenido problema de esto. Bueno, pues nada, entra dentro de un poco de la normalidad de Zapatero, ¿no? De, bueno, pues ha ido a ver a Maduro. Algo está tramando Zapatero, ¿no? Bueno, pues la cosa se queda ahí hasta que, bueno, pues apenas unas semanas más tarde, como contamos, de pronto aparece en escena un medio digital especializado en videojuegos que se llama El Server, un medio venezolano, muy enfocado en llevar los eSports a Venezuela. No se sabe quién está detrás de este medio. Han ocultado todos los totalmente registros, opaco. Todos sus registros de quién ha registrado la web, dónde está radicada la sociedad. Está oculto. Curiosamente, pese a que están en Venezuela, descubren que hay una pequeña agencia en Madrid, en el centro de Madrid, de hecho muy cerquita de donde yo vivo, curiosamente, y deciden, pues, oye, vamos a encargarles el lanzamiento de toda nuestra web y la búsqueda de personal, incluso a esta agencia. Bueno, pues oye, curioso, ¿no? Cuanto menos curioso, llamativo. Decir, oye, pues, bueno, ¿y por qué no puede...? No hay más empresas cercanas, no hay empresas allí que se dediquen a esto. Bueno, Venezuela, oye, o en otros países del entorno. Bueno, mantengamos el beneficio de la duda para ellas y tal. Pero claro, cuando empiezas a analizar la cartera de clientes que tiene esta agencia de comunicación de las hijas de Zapatero, ves que muchos de ellos están vinculados a las labores de lobby o de presión que ejerce su padre para otros clientes. Uh-huh. Y así es como llegan otra serie de informaciones que hemos sacado esta semana, ¿no? El tema de China y de Huawei. Uh-huh.
en plena situación, pues eso, en plena labor de lobby de Sánchez por el 5G. Todos lo recordarán, todos nuestros oyentes, y claro, ahí casualmente es otra de las empresas que no es una empresa menor, que, bueno, cualquiera que nos pueda escuchar, que sea una pyme, como en España es el 90% del tejido productivo de nuestro país, sabrá que acceder a empresas como Huawei no es fácil. Efectivamente. Si no tienes a alguien detrás. Si no tienes una buena red, por lo menos. por detrás, pues Huawei es un cliente muy, muy goloso. Cuando Huawei escoge una agencia de comunicación, seguramente lo hace pudiendo elegir entre las mejores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con el tema de Huawei? Pues que en 2021, en febrero de 2021, las hijas de Zapatero incorporan a su web el logo de Huawei, ¿vale? Empiezan a contar con Huawei como cliente. Es un cliente de la firma. Bueno, volvemos a aplicar el beneficio de la duda. Huawei puede tener intereses en los eSports y, oye, hay una agencia especializada en esto. ¿Pero qué ocurre? Que no hay absolutamente ningún rastro del trabajo que Huawei ha hecho para esta... O sea, que esta agencia ha hecho para Huawei. Esta agencia que se llama What the Fab. Cuando analizas los pasos que ha estado dando Zapatero en esos meses, pues entonces es cuando te vuelve otra vez a picar el gusanillo de la sospecha. Huawei en ese momento era... Como le pasaba al régimen de Maduro, era un paria internacional. Desde que en 2019 Estados Unidos se le vetó, claro, le acusó de poner su 5G al servicio del espionaje chino. Y entonces se le bloqueó y se le echó de toda infraestructura del 5G y se instó a los países occidentales y también a todos aquellos que forman parte de la OTAN a que no metieran a Huawei en ninguno de sus estructuras del core del 5G, ¿no? Que es una cosa muy concreta, es una cosa muy estratégica y fundamental para las finanzas, para la salud, para la seguridad nacional, para la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, es un tema determinante. Es algo clave para la seguridad de los países. De un país, ¿no? Bueno, pues Huawei... Que los contratos que había sobre la mesa en España no eran contratos muy cuantiosos. Por ejemplo, Nokia se llevó un contrato de 5G como el que aspiraba a Huawei de 15 millones de euros. 15 millones de euros para una empresa como Huawei que vende, que creo que es el segundo o el tercer fabricante de móviles que más vende en España, es una minucia. Es una cuestión estratégica, es una cuestión de poder y de influencia, de si tú tienes el 5G, si tú tienes parte del 5G en un país de la OTAN, los intereses de China juegan muy a favor, ¿no? Entonces, lo que estaba sobre la mesa era todo eso. Y en esa labor despliegan toda su campaña de influencia, ¿no? Y sus contactos. Empiezan a contratar a todo el mundo. Contratan a Acento, que es este lobby fundado por el exministro José Blanco, exministro de Zapatero. Contratan al propio Zapatero, le ponen un poco pues a ver cómo pueden abrir esas puertas de Moncloa y sobre todo de Telefónica, ¿no? Volvemos a Telefónica, hoy sabemos la pieza clave que es Telefónica para el gobierno, hemos visto la maniobra, pero entonces Telefónica, en manos dirigida por Payete, pues le había cerrado las puertas a Huawei. Entonces tenemos por un lado a Acento, tenemos por otro lado a Zapatero y luego llega Aldama, que es lo que contamos en esta última entrega, ¿no? Todo está relacionado. Absolutamente todo. O sea, aquí llevamos, la semana que llevas con nosotros, pero evidentemente sabes, ¿no? Todo lo que llevamos publicando en los últimos años, también que se está publicando en diferentes medios, es que todo nos lleva a lo mismo. Al final es una red que se va tejiendo y que siempre van coincidiendo los mismos personajes en esta telenovela. Efectivamente, es una serie de que en cada temporada los personajes siempre son los mismos. Sí, ¿no? y llegamos entonces a Aldama. Puede parecer que desaparecen, pero vuelven a aparecer. Y al final están en todas las salsas. Y el perejil que está en todas las salsas, en este caso, es Zapatero. Y por redondear un poco, al final, todo lo que hace Zapatero tiene su eco en la agencia de sus hijas, que es un poco lo que estamos... Lo que subyace de todo esto que estamos contando. ¿no? Que es como, oye, pues es curioso, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el flujo de trabajo en estos lobbies de presión, ¿no? Y llegamos, como bien dices, a Aldama. Huawei también toca Aldama. Claro,
En 2021... Gran conseguidor. Conoce ahora, en ese momento no lo conocía nadie, claro. Y su sociedad, Deluxe SL, no la conocía nadie. Pero ahora la conocemos ampliamente. Era el único empleado de una sociedad que facturaba mascarillas, que podía acceder por el ascensor del ministro de Transportes a su despacho, que era invitado al backstage de los mítines con Sánchez. Y en ese contexto, en ese mismo contexto, cuando Aldama estaba en su plenitud, pues Huawei decide contratar a Aldama y le nombra consultor. Un contrato que explicamos hoy, que tenemos en The Objective, y en el que se describen labores absolutamente genéricas. No hay ningún tema de, no, oye, queremos que influyas en 5G, queremos... O sea, a Aldama le contratan para hacer estudios de mercado sobre las telecomunicaciones. La empresa de Aldama, que solo tiene un empleado y es él, y él es el propietario, se dedica a la construcción. El objeto social declarado en el registro mercantil es la construcción. Por lo tanto, pues no sé qué puede aportarle a una empresa como Huawei, ¿no? Evidentemente, creo que todos sabemos lo que para lo que se le pagó a Aldama, ¿no? Bueno, pues la clave de esta contratación de Aldama por parte de Huawei es que se produce, ofrecemos hoy en The Objective la firma del contrato, la firma del representante chino y la firma del propio Aldama, manuscrita, y la fecha de ese contrato, 16 de febrero de 2021. La incorporación de Huawei a la agencia de las hijas de Zapatero se produce 48 horas después. Es decir, 48 horas después, la agencia de las hijas de Zapatero incluye el logo de Huawei entre su cartera de clientes. Qué casualidad, Pelayo. Efectivamente, son todo casualidades. Somos muy mal pensados, todos son casualidades. Pero bueno, oye, somos coleccionistas de casualidades, ¿no? Coleccionistas de casualidades y de personas. Al final es muy pequeño. Madrid, Venezuela, pues sí. Todos son lazos comerciales que aten ustedes y saquen ustedes sus conclusiones de todo lo que llevamos contando en los últimos meses y de lo que está contando esta semana Pelayo. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, te seguimos leyendo, ávidos de ver a ti, Rocío, qué cosas nos cuentas. Y habrá más cosas, hay más cosas. Hay más cosas, pero no vamos a detallar nada, nos tienen que leer y que escuchar. Gracias. Pelayo. Enrique Morales, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Vamos a hablar una semana más de un escándalo. Escándalos en las oposiciones. Ya saben, lo hemos contado en este periódico, bueno, y ha sido publicado en toda la prensa nacional. Escándalos en, por ejemplo, los exámenes en Radio Televisión Española. Se montó la Mundial porque se filtraron, ¿no? las preguntas, algunas de las preguntas. De hecho, se suspendió ese examen, hubo que posponerlo, pero has destapado un nuevo escándalo que se ha producido en este caso en las oposiciones a la seguridad social, con un cambio, lo decíamos al principio en la introducción de este episodio de Al Tanto, con un cambio en la baremación, en las evaluaciones de estas pruebas después de que hubiesen concluido. Cuéntanos. Así es, Rocío. Básicamente son unas pruebas que son muy importantes. 2.500 funcionarios podían entrar en la administración, o de hecho ya han entrado porque ya se hizo el examen y ya se han dado las notas. Y a partir de ahí, que es un puesto de administrativo de la Seguridad Social, es un puesto interesante, y que se presentaron 32.000 personas, porque, digamos, daba facilidades para que muchos se quedasen en la reserva y bueno, determinadas cuestiones, ¿no? En este caso, la forma de baremar o de evaluar a estos opositores, es trascendente porque algunos sintieron que unas pruebas valían mucho más que otras y tal, pero bueno, eso es lo de menos. En este caso, la cuestión es que todos los opositores, los que aprobaron y los que no aprobaron, conocieron los criterios de evaluación después del examen. Algo que va justo contra la transparencia. Es decir, si tú no tienes unas reglas de juego, tú tienes un examen, unos supuestos y en otros un test, y no sabes lo que va a valer más, lo que va a valer menos, en qué te tienes que centrar y todo eso. Entonces eso es importantísimo. Y eso... El Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones y hay jurisprudencia diciendo que no se puede poner con posterioridad el baremo, que tiene que conocerse antes.
Claro, es que imagínense ustedes en su época escolar, en su época universitaria, que supiesen cuánto vale cada parte, por ejemplo, de una evaluación, pues cuando teníamos que hacer trabajos presenciales, trabajos en clase, o unas prácticas, un examen. Pues bueno, todos más o menos sabías antes, previamente, cuánto valía cada parte de la nota para, pues precisamente, Efectivamente. tener claro, después de hacer el examen, cómo ibas a tener esa evaluación. Claro, esto ha habido muchos de los opositores que se han quejado de esta situación. ¿Qué pueden hacer? Porque si hay jurisprudencia del Supremo, podrían Claro. invalidarse. Es curioso, a ver, la polémica, sin dar nosotros la razón a unos o a otros, ¿no? Unos defienden que bueno, no conocer eso tal les pone, les ha planteado problemas y no han entrado, muchos están, bueno, pues muy nerviosos. Y luego, claro, los opositores que han aprobado, que ellos no tienen nada que ver con los cambios de criterio ni las fechas de los exámenes, pues claro, temen, bueno, me lo han comunicado, pues eso, que un recurso en el Supremo pueda, o en el Supremo, perdón, en el contencioso administrativo, en un juzgado, pues pueda, digamos, paralizar las oposiciones, anularlas, porque de hecho sí que se han anulado oposiciones y últimamente demasiadas, ¿sabes? Por incidentes, ¿no? También hubo unas de la Policía Nacional, otras de la Guardia Civil, una compañera nuestra estaba contando, Teresa Gómez, las pruebas de la policía local. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si se anulan las oposiciones, pues hay que volverlo a hacer. Otra cosa es que ya hayan conseguido el puesto de funcionario y ya no hay marcha atrás. Tienes un puesto de funcionario, no te lo van a quitar. Claro, es que aquí hay muchas cuestiones sobre la mesa. Una de las cuestiones que comentas en tu noticia, Enrique, que te han comentado fuentes, entiendo que personas que han vivido esta situación y que se sienten perjudicados por ese cambio de criterio, es que en esta ocasión, cuando se han publicado las notas definitivas, dice, nos hemos encontrado que el tribunal, tras realizar el examen, ha establecido un corte, una nota de corte diferente, ¿no? Claro. Ellos insisten y todos coinciden. Es decir, lo de la nota de corte, pues bueno, puede gustar más o menos, pero bueno, es un criterio. Pero si ese criterio juegan todos con el mismo criterio, pues es lo idóneo. Pero lo que no puedes conocer es cómo te van a evaluar, por ejemplo, ponían ejemplos, ¿no? Tú sacas una nota buenísima, altísima, en la parte, digamos, que es teórica, que es una prueba tipo test. 69, 70, que es lo máximo. Pero luego no llegas al mínimo, o llegas al mínimo con las bases anteriores y no apruebas. Claro, es que Entonces ellos se sienten molestos. También es cierto que todo el mundo se ha sometido al mismo examen, también ya sabemos, todos los exámenes y todo este tipo de cosas, pues bueno, nunca hay que llueve a gusto estudiar, de todos. Claro. lógicamente hay que estudiar, siempre hay que estudiar, pero bueno, puedes tener un día de suerte, como nos pasaba, ¿no? Estudias justo lo que te toca. Y hay veces que Eso estudias pasa a casi todo, veces, Enrique. ¿A ti claro. te pasaba mucho? Bueno, lo justito, yo me centraba, sí, la verdad es que sí. Entonces, claro, y hay veces que estudias prácticamente todo y dices, joder, me dejas estos dos temas para el final. Bueno, no creo que entren. Y entran Y justamente. justo, a ver, también hay, claro, pese a la suerte, hay mucha gente que se presenta. Hablamos, como Sí, decías, 32.000, de 2.000 puestos y 2.500 puestos y 2.500 32.000. puestos, 31.200 Claro, aspirantes. Es muy es mucha, complicado entrar. es muchísima gente. También me mencionaban que nunca había pasado esto. Entonces, nunca había pasado en estas oposiciones, pero sí que ha pasado en otras oposiciones y como hemos dicho, pues el Supremo se ha pronunciado. Lo que sí que, bueno, claro, intentamos pues darle un poco un tono de humor. Evidentemente no estamos No hablando de serio. la vida y del futuro de Eso mucha es. gente que lleva muchos años probablemente preparándose estas oposiciones, que han puesto sus intenciones, su esfuerzo y su pensamiento y su ilusión en tener un puesto como esto es tal y como está la vida, un buen puesto de trabajo cualificado, con una buena dotación económica, con un buen salario, y claro, se encuentran con esta situación. Y lo que sí que sorprende es que se suma, ¿no?, esta cuestión, Enrique, que ha pasado en estas oposiciones, esta sombra de dudas sobre las oposiciones a la seguridad social, con otras cuestiones que han ido ocurriendo, como lo que comentábamos, las filtraciones de exámenes, en el caso de la Radio Televisión Española, tribunales a la carta, pues
pues cuestiones que dejan un poco en entredicho, ¿no? Claro. Estas oposiciones. Claro, que eso, bueno, si quieres, miramos un poco también, digamos, el efecto, ¿no? Hay un boom de oposiciones, ¿no? Es, digamos, una oportunidad importante para hacer la administración, tienes que estudiar mucho, tienes que prepararte muy bien, pero bueno, digamos que tienes un puesto estable. Relativamente estable, no, estable, ¿no? Entonces, con una serie de facilidades y todo esto. Entonces, pues bueno, hay mucha gente con esos intereses, ¿no? Pero es lo que pasa siempre. Los controles, hay pruebas en todos los sitios, hay pruebas en pequeños ayuntamientos, en grandes, en diputaciones, en 1000 sitios. Entonces, es muy difícil controlar, ¿no? Y llega mucho relato de pruebas de estas. Y lo que quiero decir es que no nos pronunciamos a favor de nadie. Nosotros simplemente hemos contado la historia, tal cual. Que unas personas han denunciado que para ellos hubo irregularidades y que cosas que no cumplían con los criterios que se establecen las oposiciones. Lo que sí que dejamos claro, y también lo cuentas en una de tus crónicas, es precisamente esto de lo que hablabas, ese boom opositor que sí que está maquillando la creación de empleo que estábamos teniendo en estos últimos años, porque gran parte del empleo que se está creando es empleo público, no es empleo generado por las empresas y por la economía, es empleo público. Y se habla de la necesidad, ¿no? de esos relevos generacionales en la parte funcionarial del Estado, pero claro, está siendo ingente, ¿no? La cantidad. Así es. Bueno, para hacernos la idea, pensar 400.000 personas han entrado en el sector público con un puesto en la mayoría de los casos estable. Hay gente también interina y todo esto desde 2019, desde el principio de 2019. Eso son 173 personas que entran a la administración o ciudadanos que entran a la administración cada día. Es una barbaridad. Es un dato bueno, para apuntar. es cierto que se necesita un relevo en la administración, Que ¿no? está muy envejecida en muchos aparatos de la administración, en muchos sectores, está muy envejecida, y esas generaciones del baby boom que se van a ir jubilando y necesitan ese relevo generacional. Claro, lo que pasa es que si han entrado 380.000 más, no es que se haya producido un reemplazo de los que se han ido. Simplemente que se han creado 380.000 puestos. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver un poco con... A ver, curioso, cuando hay elecciones, previamente hay mucha oferta de empleo público, ¿no? Entonces, el gobierno central ha apostado por esto, pero las autonomías de todo signo también han apostado por esto. Y los ayuntamientos y tal, ¿no? Entonces, hay un boom realmente de oposiciones. Hay un boom también de oposiciones, y además las condiciones laborales de estos trabajadores han cambiado con respecto a las de hace unos años, sobre todo tras la pandemia. También en el ámbito privado, pero es verdad que la absorción por ejemplo, del teletrabajo, que se pensaba cuando estábamos en pandemia que iba a ser algo generalizado, finalmente no ha sido tal en la parte del sector privado, pero sí lo está siendo en el público, con cada vez más jornadas de teletrabajo. Así es, Rocío. Lo que se ve es que mientras en el sector privado está empezando a ser minoritario, ¿no? Puede afectar a 15 de cada 100 trabajadores. Sí, algo residual, algo que se pensaba que iba a ser residual. Y no todos los días, algunas empresas contemplan 2 y tal, ¿no? En la administración general del Estado es mayoritario, ¿no? Es decir, en la administración general del Estado los directivos no deberían acogerse al teletrabajo, pero incluso en la estadística se ve que hasta un 2% de los directivos, de los jefes, los que mandan, los que tienen que estar allí, pues están teletrabajando, ¿no? Y luego ya no digamos pues a determinados cargos. También es verdad que en el sector privado es más difícil teletrabajar en determinados sectores. Es decir, los bares hay que abrirlos, estar allí, tal. En cambio, en la administración, un trabajo a través de en la oficina, en la oficina, lo puedes hacer perfectamente. Eso sí, por ejemplo, para atenderte en el SP, pues no puedes estar en tu casa. Claro. Hay que analizar bien un poco los puestos de trabajo que se están creando, cómo se está creando el trabajo público, la parte que es estrictamente necesario, la parte que a lo mejor se podría suplir, pero claro, esto ya es un debate, Enrique, claro, que no nos corresponde a nosotros, y un debate mucho más profundo. Es muy complicado. Yo creo que se tienen que preocupar los que se tienen que preocupar. Sí, lo que sí que desde aquí, bueno, pues abogamos en que las oposiciones sean todo lo limpias que tienen que
ser, o sea, transparentes, limpias Sí. y que todos se puedan presentar en igualdad de condiciones. Efectivamente, es importante. La igualdad de los aspirantes tiene que ser la misma y tienen que tener todos el mismo conocimiento, porque lo de filtrar exámenes y todas estas cosas que nos estamos encontrando, bueno. Es verdad que la cadena de custodia al final a ver, es complicado porque al final está el que imprime esos Claro, exámenes, un examen te lo tal puede- cantidad te- de lo puede- exámenes, te lo puede, 32.000. sin despreciar ni nada, te lo puede filtrar el conserje que le encargan hacer unas fotocopias, ¿no? Es que es así. Y lo que parece curioso es que haya errores y cambios y obligación de mirar los exámenes varias veces, cuando la mayoría de las veces te lo corrigen las máquinas, los test. Entonces, ¿cómo puede haber un error en una corrección de una máquina que es todo manual? O sea, tú te Claro. puedes confundir y poner una cruz en un Total, sitio y tal, pero la total. máquina, Es, eso se me sorprendió. eso es sorprendente. Enrique Morales, gracias, como siempre, compañero. Vale, muchas gracias, Rocío. Gracias. Pues turno ya para abrir esa página empresarial. Muy buenas, Fernando Cano, ¿qué tal? Buenas, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hablábamos la semana pasada de que seguro esta semana nos iba a tocar hablar otra vez de Talgo, de que iban a pasar muchas cosas, iba a haber mucho movimiento al respecto, y vaya si ha cambiado el panorama desde el viernes pasado, teniendo sobre todo en cuenta esa entrada en la terna de la polaca PESA. ¿Qué ha ocurrido, Cano? ¿Cómo están las cosas? Bueno, sí, efectivamente, como tú comentas, Rocío, han pasado muchas cosas en solo 7 días y la verdad es que son muchísimos elementos nuevos, pero la mayoría de ellos no llevan todavía a hacernos un panorama global de lo que vaya a pasar. La realidad indica que, como tú comentabas, el sábado, el fin de semana, en pleno día de descanso, pues la empresa polaca PESA anunció que quería anunciar y lanzar una oferta sobre Talgo. La ventaja para ellos era que además lo hacían por el 41% de la compañía, es decir, por el porcentaje suficiente como para, si es que ese porcentaje era aceptado, pues optar a comprar el 100% de la operadora y hacer una oferta para todos los accionistas. Esto mejora ostensiblemente, al menos ya en esa parte, lo que ofrece Sidenor, que es la empresa vasca, que solo ofrece por el 29% y la parte de uno de los accionistas, que en este caso es el mayoritario y es el fondo luxemburgués Trilantic, pero no para el resto de los accionistas, lo cual ya de entrada pues suena mucho mejor para el resto de los dueños de la compañía. Lo que pasa es que, claro, es una oferta que en el paso de los días pues ha ido un poco diluyéndose. El caso es que las ofertas tienen que ser planteadas al finalizar esta semana y todavía no se hace la oferta de los polacos. Dijeron que iban a hacerlo, luego incluso deslizaron algún tipo de cifra para concretarla, en torno a los 5 euros, que es lo que pedía Trilantic, y lo que supera de largo lo que ofrece Sidenor. Pero claro, eso se ha ido diluyendo. Ellos han hecho un par de comunicados a la CNMV posteriores a lo que enviaron el día sábado, en el cual dicen que la decisión todavía no está tomada. Si a esto le sumamos que el ministro Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, visitó Polonia por otras cosas esta semana y al parecer habló con mandatarios y con ministros del país vecino, lo cierto es que se empezó a dudar en la prensa española respecto de que esta oferta se presente oficialmente. En primer lugar, pues el ministro realmente no dijo mucho, quizás más indicó por lo que cayó que por lo que dijo, pero lo que vino un poco a insinuar es que el gobierno siempre tiene sobre la mano de lo que hemos hablado muchas veces en este podcast, que es el escudo antiopas, con el cual ellos pueden filtrar quién quieren y quién no quieren que entre a invertir en España. Y eso, de cierta manera, pues habría sido, según interpreta el mercado, una suerte de aviso para navegantes para que la polaca, si bien no desistiera de presentar su oferta, quizás cambiara las condiciones y abriese mucho más la puerta a hacer una colaboración con el fondo español. A día de hoy, nosotros hemos hablado con el fondo polaco y nos dicen que ellos no descartan presentar la oferta, es decir, al contrario de lo que dice el resto de la prensa, que quizás influenciados un poco por el aura de otros intereses, pues sí que dicen que no va a presentar nada, pero nosotros sabemos de ciencia cierta que la decisión no está tomada, con lo cual ahora mismo está al 50%. ¿Qué puede pasar? Y esa es otra derivada de la que no se habla en el resto de la prensa, y es que quizás Trilantic, que es quien ha abierto esta puja para
para comprar su porcentaje, pueda extender el plazo. Ajá. Es decir, en principio expira esta semana, pero ellos tienen la absoluta potestad de alargarlo cuantas veces quieran. Ellos O no sea, tienen ninguna prisa por podría vender. estar encima de la mesa, esa ampliación de plazos, Exacto, meter más ofertas y calentar un poco toda la situación. exacto. Si tú, imagínate, das una semana más de plazo o 2 semanas más, que fue lo último que hicieron la vez anterior, pues dejas tiempo para que los polacos articulen mejor su oferta, para que conversen con la vasca Sidenor y para que intenten hacer guiños al gobierno. Es decir, yo no daría aquí nada, por supuesto. Con lo cual, la opinión que yo tengo, y esto no deja de ser más que una opinión, ni una información, es que todas las opciones siguen abiertas. Y ni mucho menos si Denor está con todas las papeletas para ganar. A mí lo que me parece más grave es que si es que el gobierno ha querido intervenir para bloquear la oferta de la polaca PESA, es que es absolutamente contraria al mercado. Tenemos una oferta que ha dicho que quiere ser mayor que la de Sidenor, el mercado la ha aplaudido, los accionistas lo han aplaudido, pero luego resulta que por presiones del gobierno no se presenta. Me parecería un escándalo absoluto, porque dejarías vía libre a la apuesta del gobierno, pero que ya que es peor económicamente para los accionistas. Aquí estamos en una economía de libre mercado en la cual, sobre todo en el mercado bursátil, lo que prima es el interés de los accionistas y la maximización de sus beneficios. Con lo cual, si tú estás capando una oferta que sabes que va a ser mejor simplemente porque no es de tu agrado o porque no cumple las características que tú quieres, pues me parecería que cuanto menos curioso, peculiar y hasta investigable por la CNMV. Pero claro, tampoco es descartable teniendo en cuenta lo que hemos visto estos últimos años. O sea, es una posibilidad Bueno, que estaría a lo mejor en el ahí. caso de los húngaros, los húngaros fueron hasta el final, es decir, plantearon la oferta, hicieron todo el trámite y hicieron su petición a la Comité de Inversiones para que actúe el escudo antiopas. Efectivamente, el escudo antiopas actuó en su contra y bloqueó la oferta. Pero yo me pongo en el caso, y eso el mercado lo sabe, y lo sabe el gobierno y lo saben los polacos. No creo que existan demasiados argumentos para bloquear en este caso a una compañía polaca, porque es que si bloquean a una compañía Es polaca, de la Unión pues es que Europea, entonces... claro, no hay Sí, pero ningún... es que no es solo de la Unión Europea, es un país, en el caso de los húngaros se decía que eran de centro, perdón, de ultraderecha, con lo cual se agitó nuevamente el fantasma de la ultraderecha, relaciones con Putin, el demonio económico. Pero claro, la oferta polaca es de un Estado que es miembro de la OTAN, que es aliado de España, que es socio de la Unión Europea, pero es que además es un país de centro derecha, es decir, son moderados. El primer ministro es Donald Tusk, que es una persona muy, muy prestigiosa en la Unión Europea, con lo cual es que si es que no se acepta la polaca o se le bloquea, en el caso de que la polaca lo quiera presentar, es que yo ya no entiendo cuál es el retrato robot del inversor extranjero que tiene el gobierno para empresas estratégicas. Sí, sería ya Mm, caparlo a ninguno, a que solo meta dinero la SEPI en las empresas españolas. Sí, o amigos del gobierno, que la verdad es que vemos que los saudíes sí lo son porque no han tenido ningún problema para entrar en Telefónica. Claro, es Que por cierto, los saudíes no son ni miembros de la OTAN ni son miembros de es la Unión que Europea. es el Y tema, es su el, gobierno, y su gobierno desde luego no es ni de centro izquierda, ni de centro derecha, ni de centro. Es que no es ni gobierno, es casi un reino. gobierno, claro, por eso. Es que la justificación para también vetar el tema de la polaca sería complicado. Fernando, ya para finalizar, ¿cuánto tiempo, o sea, si al final desde la compañía, desde Trilantic deciden ampliar ese plazo una semana más, lo tendrían que pues, decir ya, ¿no? En las próximas horas. Bueno, realmente es un tema que no tiene que ni siquiera ser comunicado, porque es un proceso de venta que es un Ah, proceso privado, con lo claro. cual ellos simplemente pues comunicarán, me A entiendo, a las los partes, interesados. entiendo, claro. Exacto, esas partes luego lo filtrarán a la prensa y el contador volverá a cero. Si el primer plazo era en viernes, pues tienen hasta el viernes hasta las 12 de la noche para decidirlo, con lo cual tiempo tienen. Pues Cano, yo te emplazo a dentro de 7 días, dentro de una semana, el próximo Al Tanto, para que nos des el minuto y resultado de esta telenovela que parece que va un poco para largo. Pues ya antes de finalizar vamos a abrir página internacional con José Manuel Calvo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué hay? Estupendamente, muy bien. Vamos a abrir página internacional porque la verdad que la situación ha cambiado en las últimas horas, o por lo menos parece que va a cambiar más. Hablamos, ya saben, de la guerra de Ucrania y bueno, esa reunión, esas negociaciones de manera unilateral entre Putin y Trump, sin contar con la Unión Europea,
¿qué supone esto? Porque es un cambio estratégico a nivel Unión Europea, teniendo en cuenta que hay una guerra en Europa. ¿Qué supone esto? Esta cierta injerencia, hablan algunos también. Bueno, antes de entrar, vamos a decir que supone lo que se había dicho que iba a ocurrir. Y no acabábamos de creérnoslo. En la campaña electoral y en las primeras semanas ya Trump había dicho, este asunto de Ucrania ya lo arreglo yo, esto Putin y yo En ya 2 nos días. entendemos en 2 días. Bueno, parecía, y todavía puede que sea así, uno de sus particulares estilos de negociación, ¿no? Que es globo sonda y luego... Bueno, no, parece que va más en serio. Como hoy decía un medio de comunicación, un titular de medio, en 90 minutos de conversación entre el presidente norteamericano y el líder ruso, se han enterrado 80 años de alianza de OTAN entre europeos y norteamericanos. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo es grave. Se está despachando algo que hay que terminar, que es la guerra de Ucrania, que es la invasión y la guerra, y que son 3 3 años ya. años. 3 años de machaque, de sufrimiento, de bombardeo de hospitales, de centrales, de casas. Hay que acabar con esa guerra, de acuerdo. Pero lo que estamos viendo es que 2 líderes, el ruso y el americano, sin Ucrania en la mesa y sin Europa en la mesa, se ponen de acuerdo para despachar el asunto. ¿Y cómo? Pues de la peor manera posible, aceptando, sin que haya una negociación, todos los términos que quiere una de las partes, lo cual es una barbaridad. Vuelvo al asunto. No es que no haya que poner todos los esfuerzos que tenemos para acabar con esa guerra. No es que no haya que procurar, es una guerra en las puertas de Europa, es una guerra de enorme sufrimiento para soldados rusos que están muriendo como locos, ahora también norcoreanos alquilados, y desde luego para el pueblo de Ucrania, que ha consumido recursos europeos, también norteamericanos. Hay que acabar esa guerra, pero hay que acabarla bien. Hay que ir a la paz, claro, pero la paz tiene que ser justa. Y lo que declara que hace el presidente norteamericano y su secretario de Defensa, es decir, naturalmente esto no puede ser, Ucrania no puede reclamar esos territorios, eso ya tiene que quedarse así como está, y eso de entrar en la OTAN, bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Es decir, una serie de concesiones previas que son espeluznantes realmente. Es curioso y es irónico que dentro de unas horas se reúnen en Múnich la reunión especial de defensa, la Internacional de Defensa. La ironía es que sea Múnich. La ironía es que es inevitable que nos vayamos a Múnich 1938, a la reunión de dirigentes internacionales en la cual se plantea que después de que Hitler ha tomado a la fuerza los Sudetes checoslovacos, se reúnen las potencias para ver qué hacemos. Deberíamos dejarle un poco, no le enfademos, no le pongamos nervioso. Es que este Hitler, la verdad es que viene un poquito fuerte. Pues ya sabemos si venía fuerte luego todo Exacto. lo que pasó. Luego Claro. todo lo que pasó, al año y medio fue la guerra europea, la Segunda Guerra Europea. En aquella reunión no estuvo Checoslovaquia. Se bendijo la anexión de los Sudetes sin Checoslovaquia. De aquella reunión fue la famosa frase tantas veces repetida de Churchill, dirigida a Chamberlain, que estuvo con Daladier, al británico y al francés. Quisisteis evitar la guerra, no vais a poder... os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Y claro, al final esta situación deja a Europa en un papel totalmente ninguneado En un no de papel. cara al futuro, sobre todo, porque bueno, esto se cerrará, la guerra de Ucrania son 3 años, de una manera o de otra se cerrará, pero ¿qué ocurre? Putin va a seguir. ¿Qué ocurre con estas alianzas? En este mundo en el que estamos entrando, que es un mundo de lo imprevisible, vamos a ver cómo quedamos. Ahora mismo es un no papel. Europa ha reaccionado bien. La alta representante de política exterior, Kaja Kallas, ha dicho que esto es intolerable, que no va a haber ninguna solución sin que esté Europa. Ha reunido al grupo de Weimar. Es interesante este grupo porque en él está la Unión Europea, la Comisión, está también Reino Unido, que se salió de la Unión Europea y que está teniendo una posición muy correcta en esta crisis. Está Francia, está España, está Italia y está Polonia. Todos ellos se han reunido y han dicho que eso es intolerable, que no puede ser, que no va a funcionar y que es completamente injusto. Naturalmente, como tenemos el enemigo en casa,
como tenemos a Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría en casa, ha sido el primero que ha dicho que esa reunión no vale para nada, que hay que ser realista, que bla, 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 bla. Europa tiene un problema serio, se ha encontrado con él, a pesar de los avisos, de forma un poco abrupta y tiene que lidiar con ello. Tiene que hacerse ese sitio en la mesa, tiene que asumir ahora su papel en que las cosas vayan lo mejor posible para Ucrania, porque Ucrania tiene que tener un camino despejado, una perspectiva, no vamos a hablar de plazos, sino de perspectivas de acercamiento a la Unión Europea y acercamiento a la Alianza Atlántica. Y el único de los grandes que hasta ahora lo ha dicho ha sido el primer ministro británico, que ha dicho: el presidente norteamericano se equivoca, tenemos que ofrecer a Ucrania, porque es su libertad y su seguridad lo que está en juego, la perspectiva del ingreso en la Alianza Atlántica. Y ya por último, José Manuel, claro, hablas de esa perspectiva de cara a Ucrania, perspectiva de Ucrania que pasa por Zelensky o no. Se habla de elecciones. Claro, a saber, Zelensky. El problema de lo que está haciendo Trump no es solo que esté concediendo sin negociar todo lo que Rusia quiere, que es todos los territorios que ha invadido, como hizo con Crimea hace 11 años, y que se acabe la guerra. El problema no es solo ese, que ya es bastante. El problema es que Putin va a pedir manos libres a Estados Unidos para hostigar todo lo posible a Zelensky, para hacer caer su gobierno y para instalar ahí un gobierno títere, como hay en tantos ex repúblicas soviéticas, que no incomode el ir y venir de Kremlin, el ir y venir de Rusia. Es muy grave lo que se está jugando aquí Europa y el mundo, y es triste constatar que en la historia de su alianza, a la que todavía no me atrevo a hablar en pasado, de la alianza que hay entre Estados Unidos y Europa, nunca, como en estos momentos, las dos orillas del Atlántico han estado tan apartadas. Veremos lo que ocurre. Como siempre, muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Una semana más. Hemos acabado con este gran análisis, pincelada internacional de lo que está ocurriendo, porque, bueno, la verdad que el mundo, pues como decía José Manuel, está de lo más... la incertidumbre creo que nunca ha asomado tanto en nuestro mundo como en los últimos años. Así que así nos despedimos. Ya saben, pueden escucharnos en nuestras redes sociales, encontrarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web en www.theobjective.com o en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.